Hoy en Noticias Cuba abordamos un tema que nos afecta a todos, la inflación en Cuba durante 2024. Según datos oficiales, la tasa interanual de inflación cerró en un 24,88%, la más baja en 4 años, según los datos de la ONEI. Si nos guiamos por Cuba Debate y otros medios afines al gobierno o del gobierno, parece que vamos mejorando, porque ya sabemos que esta gente retuerce los datos y las matemáticas para que la cosa dé el resultado que ellos esperan. Pero, ¿qué significa esto de que la tasa interanual de inflación en Cuba sea la más baja en 4 años? ¿Qué repercusiones tiene para el cubano de a pie? ¿Realmente hay una mejora o seguimos sumergidos en una crisis que ellos no quieren nombrar de verdad, con todas sus letras y repercusiones? Porque recuerden que esta gente, los que se sientan en el Consejo de Estado y el Buró Político, con pomitos de agua fría, mangas largas y aire acondicionado, siempre están diciendo cosas como momento difícil, situación coyuntural, período de tensiones extremas, todo como para edulcorar la penosa realidad. Y la penosa realidad es que vivimos, los cubanos y cubanas, la peor de las crisis que ha vivido quizás esta nación en su historia. Casi nada, ¿verdad? Como sé que en nuestro canal tenemos mucha gente a la que no le gusta la complicación y nosotros estamos aquí para explicar lo aparentemente difícil, hacerlo lo más sencillo posible, vamos a explicar en términos simples qué es la inflación y por qué duele tanto en Cuba. La inflación es el aumento generalizado de los precios, así de simple. No hay que darle muchas vueltas. En 2021, Cuba vivió un repunte considerable de la inflación, superior al 70%, lo que significó que el poder adquisitivo se redujo drásticamente de un momentico para otro. Para que se tenga una idea clara de la magnitud de lo que pasó en ese año, el año del dichoso ordenamiento monetario, esa subida de precios solo tiene comparación con lo que pasó en los años 90 del siglo pasado en Cuba, durante lo que se conoce como período especial. Vaya, período especial, otra palabrita de esas que sirve para enmascarar la crudeza de las situaciones de crisis. Y nuestros muchachos de Cuba Debate ven como una señal de alegría, bueno, quizás alegría no, pero de esperanza, que en 2024 el porcentaje ya no sea ese diabólico 70% de incremento de la inflación, sino un modesto, según ellos, 25% aproximadamente. Pero el problema persiste y deben saberlo también los muchachos de Cuba Debate. El dinosaurio sigue ahí, como en el cuento de Monterroso. Los salarios no alcanzan. Un ejemplo, vamos a explicarlo en términos matemáticos simples para que veamos lo estúpido de decir que en Cuba la inflación se modera. Eso del 25% de inflación interanual significa que, por ejemplo, si en 2023 un kilogramo de arroz costaba 100 pesos, esto no es una cifra real, ojo, es solo para que tengamos una idea clara de lo que significa ese 25% de inflación interanual. Pues ese kilo de arroz que costaba 100 pesos en 2023, en 2024 costaría 125 pesos, es decir, 25 pesos más. Es decir, los precios han seguido subiendo, aunque a menos velocidad que en 2021, es verdad, que fue el año del shock, pero el salario mínimo, por ejemplo, sigue en 2.100 pesitos mensuales, mientras la canasta básica, no lo que viene a la bodega, sino lo que necesita una familia para subsistir a niveles básicos, supera pero ampliamente los 10.000 pesos cubanos. De hecho, según un estudio del economista Omar Everleni Pérez, basado en los datos oficiales de la ONEI, el costo de la canasta básica alimentaria para 2 personas en Cuba sería cercano a los 20.000 pesos al mes. Y es probable que esta cifra, 20.000 pesos, que estamos dando ahora mismo, ya esté desactualizada y sea necesario mucho más dinero para subsistir en este desastre que es Cuba, nuestro país. Además, hay un problema metodológico del que se habla poquito. El índice de precios al consumo o al consumidor IPC en Cuba se calcula de manera oficial con una referencia bastante lejana en el tiempo. Una encuesta de gastos de, escuchen bien, 2010. Se trata de la encuesta conocida como Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que se realizó entre agosto de 2009 y febrero de 2010. Ha pasado un mundo desde entonces, y en Cuba casi que podríamos decir que parece que vivimos en otro planeta, por cómo todo ha cambiado desde entonces. Entonces, ¿cómo medir la inflación actual con datos de hace 15 años? Los economistas más serios no logran explicárselo. En 2010, un litro de aceite costaba, vamos a poner, 20, 25 pesos o por ahí. En los últimos 12 meses, el precio ha variado
Pero hoy en el país es muy difícil encontrar un litro de aceite a menos de 800 pesos. E incluso ha llegado a la cifra de los 1.500 pesos. Eso sin considerar las variaciones de precios por regiones y provincias. Esta desconexión, este extraño método de cálculo de la inflación medida por las fuentes oficiales, explica por qué la percepción ciudadana es que la inflación real es mucho mayor que la oficial. Y recordemos que, parafraseando a Fidel Castro, el pueblo no se equivoca, así que posiblemente los que estén equivocados en este asunto sean otros que andan en guayabera. Y por si no lo sabías, porque a lo mejor esas son palabras que no te dicen nada, te explico que el índice de precios al consumo o índice de precios al consumidor, que es lo mismo, es un indicador económico que mide cómo cambian los precios de los productos y servicios que compran habitualmente las personas y las familias. Utilizar una referencia tan lejana como el año 2010 desvirtúa casi cualquier tipo de cálculo realista y exacto. Pues bien, superando esto, el gobierno y sus medios oficiales insisten en que la inflación baja, se frena, se modera. Pero caminemos, los invito yo, caminemos por los mercados y hablemos con cualquier carretillero de cualquier ciudad de Cuba para que comprobemos la dulce realidad de esta moderación. Según la ONEI, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, y vamos a los datos que nos dieron ellos, los precios en bebidas alcohólicas y tabaco en 2024 subieron un 67%, los precios de restaurantes y hoteles un 29%, y los alimentos básicos aumentaron un 28% solamente. Pero en el mercado informal, el mercado subterráneo, estos porcentajes, sobre todo el referido a los alimentos básicos, se disparan. Y es por eso, en parte, que la gente desconfía tanto de las estadísticas oficiales en cuanto a inflación. Porque la verdad es que parece que todo el tiempo el Estado está tratando de minimizar el problema, hacerlo parecer más pequeño de lo que es, que no es pequeño. No es algo que nos sorprenda, para nada, porque siempre han actuado así. Por eso siempre digo, recomiendo encarecidamente, que cuando el Estado cubano dice que las cosas están regular, es como para mandarse a correr inmediatamente. Digo, si es que tuviéramos para dónde correr, pero se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Los cubanos llevamos décadas viviendo con muy poquito. Al menos esto aplica para la mayor parte de la población. Pero aunque seamos gorgojos y consumamos muy poco, por lo menos habrá que consumir algo. Y en esos productos que son prácticamente obligatorios para el cubano, fundamentales, es donde de verdad se siente muy, muy dura la inflación actual. Vamos a hablar, por ejemplo, del arroz, que es la base de la dieta cubana, junto con los frijoles, pero esos aún están más perdidos. Pues la producción de arroz nacional ha experimentado una notable disminución en los últimos años. Si tomamos las estadísticas oficiales que da el Ministerio de la Agricultura, en 2018 Cuba produjo 272.000 toneladas de arroz. Eso no da para abastecer el consumo interno, pero ayudaba bastante, sobre todo si comparamos esa cifra con lo que se produce ahora. Según se ha reconocido, Cuba demanda al año unas 700.000 toneladas de arroz. En 2023, los campesinos cubanos solo produjeron 27.000 toneladas. Eso es ni más ni menos que una caída del 90% en la producción entre 2018 y 2023. Las causas de esta caída ya ustedes las conocen, incluyen el incremento de los costos tras el ordenamiento monetario que lo desordenó todo, limitaciones en el suministro de combustible, no hay combustible, no hay gasolina, y la fluctuación de la disponibilidad de insumos importados, como la urea, por ejemplo, y el vaciamiento también de las zonas agrícolas que se quedan sin gente. Estas dificultades han llevado a una reducción en la siembra y en los rendimientos nacionales de arroz. Y si nos vamos a la fibra, el bistec en el plato, el mamífero nacional, la carne de puerco, la cosa luce más dura y terrible. En solo 4 años, de 2018 a 2022, la caída de la producción de carne de cerdo en Cuba fue de un 90%. En 2018 se producían aproximadamente 150.000 toneladas y en 2022 la cifra fue de 15.000 toneladas solamente. Todo esto ha significado lo que todos sabemos, precios por las nubes. Y recordemos que el precio de la carne de puerco en Cuba es importantísimo, tanto que se ha considerado como el índice Dow Jones del mercado cubano. Es una jodedera, claro está, pero ilustra la importancia de este precio para la economía doméstica en Cuba. Qué lejos parecen ya aquellos años, cuando casi todas las familias cubanas, unas mejor y otras peor, pero todas podían comerse un pedacito de carne de puerco en fin de año, aunque fuera un chicharroncito sin carne. Pero, por ejemplo, este 31 de diciembre que pasó, el de 2024, fue muy triste para miles y miles de familias en Cuba, que tuvieron que cambiar la costumbre de la carne de puerco por pollo. Y eso en las familias que tuvieron la suerte de poder comprar el pollo importado casi siempre del enemigo de Estados Unidos.
No en vano, el economista Pedro Monreal, que es bastante duro con el gobierno cubano y publica asiduamente en redes sociales contenido de muchísimo valor que ya te invitamos a ir a ver, ha llegado a afirmar lo que muchos ya empiezan a sospechar, que la crisis actual, que no tiene nombre todavía, sino es esta cosa que anda, es mucho más fuerte y profunda que la crisis de los años 90 del siglo pasado, que ya era bastante dura. Eso me llamaron eufemísticamente periodo especial. Una de las diferencias entre el periodo especial aquel y lo que hay ahora tiene que ver con el campo cubano. En los 90 vimos una recuperación relativamente rápida tras la caída del subsidio soviético de la producción agropecuaria. Bajo la coyuntura de Canel, Marrero y compañía, la crisis agropecuaria en 6 años que han pasado no ha dado signos de mejora, sino todo lo contrario, se ha hecho más y más profunda. Si volvemos a los libros de historia y a los datos históricos, el campo cubano en los años 90 produjo pequeños milagros productivos, por llamarlos de alguna manera, sobre todo en la producción de viandas y hortalizas. El caso de la producción nacional de frijoles es paradigmático. Pero el contexto actual nos muestra señales de que todo está de capa caída, una caída sostenida en todos los rubros principales. Como te mencionamos arriba, 2 productos fundamentales como el arroz y el puerco, la carne de cerdo. Pero pasa también con el frijol y con casi todo lo demás. Producción de huevos, leche de vaca, que son productos esenciales. No estamos hablando de capricho ni de lujo, sino productos esenciales en la alimentación del pueblo cubano y de cualquier pueblo del mundo. Y en medio de tantas políticas que ya hemos perdido la cuenta de cuántas se han anunciado por parte del gobierno, lo más concreto que vemos es que el gobierno se ha lanzado en una campaña por imponer topes de precios y multas. Topes y multas, pero nada de eso va a resolver el problema de la producción. Nada de eso va a impedir, mágicamente, que los alimentos sean cada vez más impagables para el grueso de la población cubana. Los números oficiales que comentamos al inicio de este video intentan dibujarnos una ligera mejoría en materia de inflación, pero la realidad es cruda y testaruda. Si otro de los muchachos de prominente abdomen, guayabera y pomito de agua fría viene a decirte otra vez que esto es una compleja situación económica, como le gusta decir a ellos, páralo en seco y dile la verdad. Dile la verdad en la cara, que esto es una crisis estructural, sin salida, si no hay cambios profundos, reformas sustanciales, como la real modernización del campo y la verdadera liberación de las fuerzas productivas de las que hablan y hablan y hablan y no hacen nada. Sin eso no solo no habrá arroz, frijoles o carne de puerco, sino que tampoco habrá esperanza, si es que algo de eso queda allá en mi país. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la inflación en Cuba está realmente bajando o es solo otro espejismo de los números oficiales maquillados? Déjamelo en los comentarios. Si este video te pareció útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.